Hola, muy buenos días. Pues muchísimas gracias por la invitación a este segundo Congreso Virtual Latinoamericano en Avances en Radioterapia. Quiero agradecer a la COR por esta invitación. Para mí es un verdadero placer. Y pues en estos pocos minutos hablaré un poco sobre lo que es la SBRT en el rescate del cáncer de próstata guiado por PSMA en aquellos pacientes. Podríamos hablar, voy a hablar un poco inicialmente de los pacientes que se tratan con SBRT de inicio, pero el grueso se lo hablaremos un poco más sobre el rescate en aquellos pacientes que, bien, podrían haber sido tratados con radioterapia o pacientes que eh, recaen posterior a la cirugía. Y hablaremos al final un poco sobre nuestras experiencias en República Dominicana, sobre la SBRT y la planificación por PET. El cáncer de próstata es el más frecuente en varones en países desarrollados y se estima que para el 2030 aproximadamente su incidencia en Europa Occidental alcanzará los 105 casos por cada 100.000 habitantes. Esto, un 70% serán diagnosticados con una enfermedad órgano confinada y es importante porque aquí es donde la SBRT puede jugar un rol interesante en el tratamiento de estos pacientes como un tratamiento estándar. A pesar de su indiscutible potencial letal que sitúa al cáncer de próstata como la segunda causa de muerte por cáncer, es frecuente que su progresión sea lenta y que los pacientes acaben falleciendo por otras causas. La SBRT para cáncer de próstata cada vez se usa con mayor frecuencia. Actualmente ya hay guías y trabajos que avalan el uso de la SBRT por ser una técnica segura, por tener una excelente tolerancia, por tener resultados favorables en el rescate tanto en los pacientes postquirúrgicos y en los pacientes que ya fueron irradiados. Los objetivos de la SBRT, pues, aumentar la sobrevida libre de residuos bioquímica, la sobrevida libre de recurrencia local y la sobrevida libre de metástasis y sobrevida global. Es importante también destacar dentro de los objetivos de la SBRT, pues que vamos a tener mejor tolerancia clínica, vamos a disminuir en estos pacientes la disuria, la frecuencia urinaria y la incontinencia, la incontinencia y la nicturia. También la tolerancia en el recto, a nivel rectal, en el tracto digestivo y la impotencia sexual. Ahora, hay algunos trabajos que avalan la evidencia clínica de la SBRT como tratamiento para el cáncer de próstata y este trabajo del 2013 de King, específicamente donde se evaluaron 110 pacientes de 8 instituciones durante el 2013 al 2011 y un uso de fraccionamiento de 36.25 gray en un CyberKnife, se demostró que los pacientes, hubo un grupo de pacientes que estaban todos dentro del bajo riesgo, de riesgo intermedio y alto riesgo, con diferentes fraccionamientos. Sin embargo, el fraccionamiento más utilizado fue el de 36.25%, donde observamos que el control de la enfermedad, el control de la recaída libre de aumento del PSA a 60 meses fue por encima del 80%. La conclusión de este trabajo fue que la tasa de supervivencia sin recaída de PSA después de la SBRT se compara muy favorablemente con otros tratamientos definitivos para pacientes de bajo riesgo y grupos intermedios. Los datos para pacientes de alto riesgo son muy alentadores, pero requieren de un seguimiento mucho más prolongado. No se agregó bloqueo hormonal en estos pacientes o no se ha demostrado el beneficio de agregar bloqueo hormonal en ninguno de los grupos de riesgo. Otro trabajo más reciente es este trabajo del 2019, donde se habla de los resultados a largo plazo de la SBRT en pacientes con bajo riesgo y riesgo intermedio de cáncer de próstata. Se evaluaron, tuvo una población mayor, 2.142 casos de 10 estudios, con una mediana de seguimiento a 6.9 años. SBRT en 55% de los pacientes eran de bajo riesgo, 32.3% en riesgo intermedio favorable y un 12.4% para aquellos pacientes de riesgo intermedio desfavorable. Como podemos observar, estos eran todos los grupos o todas las características de los pacientes que se trataron de un T1C a un T2C. Importante tomar en consideración el EQD2 que se tomó, el BET, perdón, de 91 gray, un grupo de pacientes con más de 91 gray y otro grupo de pacientes con menos de 91 gray. Para ser más precisos, 797 pacientes con dosis mayores a 91 gray, dosis biológica equivalente.
Y la reunión, estos 10 trabajos, pues fueron bastante diversos en cuanto a los fraccionamientos, son casi todos similares en el número de días de tratamiento, como podemos observar aquí, algunos 3 casos, 3 trabajos, pues tenían un poco más de 100 pacientes, y otros 3 trabajos tenían por encima de los 400 pacientes. Como podemos observar, había fraccionamiento distinto, donde vemos fraccionamiento de 6.7 por 5 días, 7.25 por 5 días, que es el fraccionamiento que más se está utilizando actualmente, 9.5 en 4 fracciones. Aquí, por ejemplo, generalmente hay que tener un buen control sobre estos pacientes por la dosis de tolerancia que podemos observar sobre los órganos, sobre la vejiga y el recto específicamente. Como vemos aquí, esto fue un trabajo a largo seguimiento con una tasa de residuo bioquímica a 7 años. Vemos que los pacientes de bajo riesgo y riesgo intermedio pues tuvieron un control local de recurrencia bioquímica mucho mejor que los pacientes con riesgo intermedio desfavorable. En cuanto a la metástasis a distancia, pues básicamente fue similar para casi todos los grupos. Igual con la sobrevida libre de recurrencia bioquímica, fue mejor para el riesgo intermedio favorable y para el bajo riesgo, siendo un poco más baja para los pacientes que tienen riesgo intermedio desfavorable. Y para la sobrevida global, casi similar en todos los pacientes, con una P de 0.1. En cuanto a las toxicidades, pues vemos que las toxicidades fueron aceptables para todos los grupos, tanto grado 2 como grado 3, fueron pocos pacientes los que presentaron toxicidades, grado 2, grado 3, con lo que nos garantiza y lo que da como resultado, pues que esta puede ser una técnica segura para el tratamiento de los pacientes de bajo riesgo y riesgo intermedio. En cuanto a esas toxicidades de grado 3, podemos compararla con otros esquemas de tratamientos, con otro fraccionamiento, por ejemplo, como es el caso del fraccionamiento de estándar, si podemos observar, cuando vemos y comparamos con la SBRT, pues obviamente el paciente con SRT tuvieron mejor tolerancia que aquellos pacientes que fueron irradiados con fraccionamientos convencionales o aquellos pacientes que hicieron braquiterapia de baja tasa con BUS. Podríamos compararlo incluso con la braquiterapia de alta tasa, de monoterapia, vemos que es casi similar, de hecho es un poco más baja en la braquiterapia, pero sin embargo la SBRT sigue siendo y aporta resultados beneficiosos para los pacientes de estos grupos de riesgo. En cuanto a las toxicidades gastrointestinales, similar, de hecho, las toxicidades fueron fue mucho menor para los pacientes que hicieron otro fraccionamiento, braquiterapia, radioterapia externa, hiperfraccionamientos moderados. Entonces, lo que quiere decir que realmente la SBRT pues, es una técnica muy segura en cuanto a toxicidad y en cuanto al control local de la enfermedad a largo plazo. En conclusión de este estudio es pues que la CBRT para el cáncer de próstata de bajo riesgo y riesgo intermedio se asocia con seguridad en el control favorable de la enfermedad, y en comparación con estudios, el fraccionamiento convencional o el hipofraccionamiento de la CBRT, los resultados demuestran que esta podría ser una opción estándar de tratamiento para el bajo riesgo y riesgo intermedio. Otro trabajo bastante reciente, un trabajo de este año, pues donde tenemos una asociación de dosis y respuesta entre el aumento de la dosis de CBRT, pues busca aumentar, perdón, el tiempo de sobrevida global, el tiempo de sobrevida libre de recaída bioquímica. Este trabajo reunió 1.908 pacientes, 50% de ellos fueron bajo riesgo, un 31% de riesgo intermedio favorable y desfavorable, y riesgo intermedio desfavorable en 19,1%. Se utilizaron 4 regímenes de fraccionamiento, por ejemplo, 35, 36.25, 38 y 40 Gray, todos en 5 fracciones, excepto el de 38 Gray que se utilizaron 4 fracciones. Aquí podemos observar los grupos, todos los pacientes, los que se utilizaron en los diferentes fraccionamientos. Vemos los grupos, la evaluación y la respuesta en tanto a la probabilidad de sobrevida libre de recaída bioquímica, pues obviamente vemos que que variaron significativamente por fraccionamiento, pues obviamente hubo una mejor probabilidad de control de la recaída libre, de la recaída, del tiempo libre de recaída en los fraccionamientos de 40 Gray y de 40 en 5. Igual pasó en
en los pacientes, ambos, esto es para todos los pacientes, para pacientes de bajo riesgo, obviamente hubo una mejor respuesta en los pacientes de bajo riesgo, los riesgos favorables y el riesgo intermedio desfavorable. Obviamente, estos pacientes, por ejemplo, los que reciben 35 en 5, tienen una tasa más baja y aquí vamos a hablar un poco entonces de que aumentar, escalar la dosis en estos pacientes, pues vamos a conseguir mejores resultados a largo plazo. Estamos tomando en consideración que, bueno, aquí el tiempo fue mayor a 7 años y estamos hablando de 8 años. Y en cuanto a la reirradiación, para recurrencia local aislada en el cáncer de próstata, este trabajo que mostró 64 pacientes de una sola institución, pues este trabajo incluye pacientes con falla bioquímica y evidencia de recurrencia local aislada de cáncer de próstata después de la radioterapia radical o la radioterapia de rescate o la braquiterapia que recibieron radioterapia corporal estereostática. La biopsia no fue obligatoria. Si todos los elementos que tomaron en consideración diagnóstico eran unívocos. Por ejemplo, la evolución del antígeno prostático, la tomografía por emisión de colina, la tomografía, el PET por colina o la resonancia magnética. La SBRT se administró con radioterapia guiada por imagen y es necesario que tengamos un sistema de guía de imagen para poder evaluar, para poder tratar a estos pacientes tomando en consideración que la dosis que vamos a administrar, pues obviamente vamos a también a tener, tenemos que tener, ubicar muy bien los órganos que vamos a, los órganos de riesgo que van a estar incluidos dentro del área de tratamiento. Los fraccionamientos que recibieron estos pacientes, pues fueron diversos también. Pacientes recibieron 30 en 10 días, 3 Gray por 10 días, 25 en 5 en 5, perdón, para 25 Grays en total, 30 Grays, 5 por 6, 6 por 5, o aquí hubo un fraccionamiento de 10 Gray en 2 días, 12 Gray en 2 días, pues obviamente esto se trataron en CyberKnife, no se trataron en el RATVR, con esta técnica de tratamiento. Estos son fraccionamientos tomando en cuenta que son pacientes que se reirradian. ¿Ok? Entonces vamos también a tomar en cuenta acá que el alfa beta que se utilizó es de 1.5 Gray. Si vemos acá, la reirradiación para estos pacientes, cuando la dosis alcanza por encima de 100, el BET es por encima de 130 Gray, pues vamos a tener mejor control tanto en la sobrevida libre de progresión bioquímica y en la sobrevida libre de progresión clínica. Entonces, en comparación con los pacientes que tienen una dosis inferior a los 130 Gray, y eso también lo vamos a ver en el control local y lo vamos a ver en la sobrevida libre, en la sobrevida global. Las toxicidades, pues, obviamente las toxicidades también vamos a ver que tuvieron muy buenos controles. Estos pacientes, tanto las toxicidades geniturinarias y las gastrointestinales, pues obviamente muy pocos pacientes tuvieron toxicidades grado 2, grado 3. O sea, hubo pacientes, la mayoría de los pacientes fueron toxicidades grado 1 o grado 0. Los pacientes que realmente grado 3 o grado 2 fueron muy pocos los pacientes, por tanto, también este trabajo demuestra que es una técnica muy segura para estos pacientes, tanto de bajo riesgo como riesgo intermedio. Y los pacientes, claro, obviamente también de los pacientes que estamos reirradiando producto de recaída bioquímica. Con relación a la integración del PET-PSMA en la planificación de la radioterapia, ha demostrado un impacto significativo. En este trabajo se analizaron 241 pacientes, de los cuales 181 fueron incluidos en el trabajo, 36 pacientes presentaron metástasis, 12 pacientes recibieron hormonoterapia antes del PET y 8 pacientes recibieron cirugía. Se incluyeron 185 pacientes al final. Y obviamente hubo modificaciones antes del PSMA y luego del PSMA. Podían cambiar los grupos de riesgo, también podían cambiar la estadificación, la evaluación de los ganglios linfáticos que no podían ser evaluadas por estudios convencionales, y también cambió el plan del tratamiento cuando se realizó se planificaba la radioterapia con la guía PET-CT. En 161 pacientes no hubo cambios del campo de tratamiento 20 pacientes, un paciente se omitió incluir los ganglios, en 13 se tuvieron que incluir los ganglios, en 6 pacientes tuvieron que incluir metástasis y 4 pacientes fueron rechazados en radioterapia.
Aquí, como podemos observar, si vemos que la imagen en esta tomografía no podemos observar la metástasis que se refleja en el paciente cuando tiene un PET-CT. Si bien la próstata está aumentada de tamaño y podemos observar que obviamente es una próstata que está enferma, pero no hubo que incluir en el campo de tratamiento lo que es la lesión que se encuentra en el pubis. Aquí podemos observar también una próstata aumentada de tamaño, pero no podemos observar el volumen, que es lo que realmente capta el PSMA. También hubo modificaciones, pues obviamente los riesgos ya los mencionamos, que hubo modificación en la clasificación de los riesgos de los pacientes, en los pacientes, y el plan de radioterapia pues cambió en diferentes trabajos, cambió significativamente 33%, 57%, 15, 16, 13%, 16%. O sea que el efecto del PET-CT en la planificación de la radioterapia tiene un verdadero impacto para la toma de decisión qué incluir o qué excluir o cómo podemos modificar el campo de tratamiento. Y este otro trabajo que también habla un poco de lo mismo, pues obviamente ellos hacen notar la diferencia que hay cómo mejora la planificación del tratamiento de radioterapia, en la planificación del volumen, en la planificación, en si agregamos o no agregamos las cadenas linfáticas, si hay extensión fuera de la próstata, si hay lesiones, si hay metástasis y cómo si planificamos ese BRT directamente sobre la metástasis en un paciente que ya está en planificación de radioterapia. Y aquí podemos observar los pacientes que se planificaron, fíjense cómo la planificación por la tomografía y donde había una captación del nódulo, enfermedad a nivel de las vesículas seminales, enfermedades a nivel de ganglios linfáticos. El PET-CT realmente aporta un beneficio importante sobre los pacientes que van a recibir radioterapia, porque nos puede dar una ventana, qué estructura o qué zona podría estar enferma y que podemos incluirla durante el campo de tratamiento. Este estudio que habla de la oligometástasis en cáncer de próstata recurrente post cirugía, pues bastante interesante. También tenemos muchas evaluaciones aquí que modificaron lo que era el plan de tratamiento de estos pacientes. Se calcularon los valores PET calculados a un alfabeto de 1.5, oscilaron entre 116 y 230 Gray, bastante importante, y tomando en consideración que a medida que aumentemos el PET podemos tener mejores resultados en estos pacientes. En relación a las lesiones óseas, pues se aplicó 40 Gray en 10 fracciones. La SBRT y GRT se realizó en 3 fracciones, cada día 3 por 10. Se administró bloqueo hormonal concomitante en 7 pacientes con ganglio linfático positivo. La respuesta al tratamiento, pues el curso del PSA se presenta desde el momento de la cirugía postoperatoria, en el momento de la recaída bioquímica, antes del PET y después del tratamiento dirigido por PSMA, y cada respuesta individual al PSA después de la primera radioterapia dirigida, pues lo que podemos ver aquí como una vez que hacemos la evaluación del PET, se hace radioterapia o el PSA después del tratamiento que haya realizado este paciente, y vemos un incremento en en el nivel del PSA post tratamiento, pues, y que es el motivo de realizar el PET-CT control en estos pacientes, y esta es la evolución del PSMA posterior al tratamiento. Y aquí todos los valores individuales, podemos observar cómo todos estos pacientes, pues, tuvieron un descenso de su PSA luego del tratamiento de la SBRT, tanto en la oligometástasis como en la enfermedad local de estos pacientes. Hay 2 trabajos, la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer y el FENIX, que nos muestra, obviamente, tomando en consideración que el FENIX tomó como definición 2 nanogramos sobre mililitro frente a la Organización Europea que toma la 0,2. Entonces, por eso que vamos a tener diferencia en el control bioquímico, 79,4%, obviamente va a ser mayor producto de la evolución del PSA a 24 meses frente a 41% a 24 meses de la Organización Europea. Y en cuanto al control local, pues vamos a tener un 100% de control local con estos pacientes y sobrevida libre de metástasis un 73,3%.
En conclusión, este trabajo es la SBRT es dirigida por PET para la oligometástasis ósea con un declive del PSA en un 80% de los pacientes. Utilizando dos definiciones para los criterios de valoración bioquímica de respuesta del PSA, se demostró un control bioquímico favorable con una baja toxicidad. Y ya para finalizar, pues vamos a hablar un poco de la experiencia de nuestro trabajo en República Dominicana. Quiero exponer un poco que, bueno, utilizamos un acelerador lineal Halcyon, un acelerador que tiene, en comparación con los aceleradores convencionales, pues tiene una tasa de dosis que nos permite a nosotros poder hacer tratamiento mucho más rápido. Entonces hacemos tratamiento aproximadamente en 3 o en 4 minutos, que nos permite incluso que el paciente se sienta mucho más cómodo a la hora del tratamiento, porque si al tener la vejiga tan llena, pues no va a haber tanta molestia durante el tratamiento y disminuye la variación del posicionamiento por molestia que podría tener el paciente a la hora de recibir la radioterapia. Si podemos observar este acelerador que tiene la similitud con un tomógrafo, pues obviamente no genera ansiedad en el paciente por lo rápido que podemos realizar los tratamientos. Este es un paciente de 58 años tratado con nuestro equipo, con el Halcyon, que tiene un adenocarcinoma de próstata Gleason 6 que fue diagnosticado en el 2010. Recibió radioterapia externa por técnica 3D de 7400 centigrados en la próstata, y en enero de 2021 en un control con PSA pues se observa un valor de 2.52, se le realiza un PET donde hay una sobreexpresión del trazador en la zona periférica izquierda que tenía un submáximo de 7.43, y aplicamos SBRT sobre el nódulo prostático, tomando en consideración, se nos irradió la próstata completa porque este paciente tratamos de conservar o de disminuir los efectos secundarios sobre vejiga, sobre el recto, pues nos concentramos sobre el nódulo linfático y obviamente tuvimos una fusión muy segura. El paciente se evaluó por día, se hizo 5 días de tratamiento, 36.25, y pues con muy buena tolerancia durante el tratamiento. Actualmente está en evaluación, espera el resultado de PSA, y obviamente pues tenemos la garantía de los órganos de riesgo estuvieron excluidos en todo momento por la calidad de nuestras imágenes tomadas previamente a la radioterapia. Esto les comento que el Halcyon no permite realizar tratamiento previo a no hacer una imagen por tomografía, es obligatorio, o sea, el técnico no puede omitir realizar realizar la tomografía para arrancar con el tratamiento. Es necesario primero hacer la tomografía, lo que nos da garantía del buen posicionamiento y localización de esta estructura. Este otro paciente, un masculino de 74 años con un adenocarcinoma Gleason 4+3, que fue diagnosticado en el 2014, también hizo radioterapia 3D, 54 Gray en vesícula y 78 Gray en próstata, con bloqueo hormonal durante 24 meses. El paciente se mantuvo en control con PSA por debajo de 0,09, y luego en diciembre del 2020 estuvo ausente este paciente, pero en diciembre del 2020 presenta con un PSA de 1.24. En marzo de 2021 realizamos otro PSA donde hay un claro aumento de 1.83. Realizamos estudios de extensión, todos estaban negativos para la enfermedad, y realizamos un PET-CT donde FDG, perdón, aquí es PSMA. La imagen hipercaptante de zona de transición con un sub de 3.55 que era compatible con una recaída bioquímica, y hicimos SBRT de rescate 36 Gray en este paciente, pues con muy buena tolerancia también, paciente en excelentes condiciones, actualmente está en control y esperamos resultados de PSA. El paciente está muy bien, está estable, no ha presentado ninguna sintomatología en los seguimientos. Este otro paciente es un paciente de 78 años que realizó en el 2015 una resección transuretral prostática, un adenocarcinoma prostático Gleason 6, hizo IMRT en vesícula 54 Gray en próstata 77.4. En abril de 2021 realizó un PET-CT con una imagen hipercaptante en próstata de 1.5 por 1.3 centímetros con un sub de 4.84. Realizamos en tejido prostático remanente 25 Gray y un CIP en un nódulo hipercaptante con 30 Gray. Y aquí podemos observar, y obviamente tuvimos que hacer un bus simultáneo
porque la dosis en la vejiga pues era bastante, era no inaceptable, sino que teníamos una elevación sobre la 30 Gray, sobre toda la estructura, pues tuvimos que concentrarnos más que todo sobre el nódulo que capta y actualmente el paciente tuvo muy buena tolerancia durante todo el tratamiento. Afortunadamente este paciente pudo llevar un buen control y sin interrupciones su tratamiento y bueno, estamos también en la espera de evaluación. Estas son las imágenes que realizamos del Convincity, imagen de buena calidad que nos permite a nosotros poder tener, visualizar la vejiga, visualizar el recto, si está lleno, si está vacío, y poder funcionar pues sobre el tejido prostático que hemos planificado nuestro tratamiento. Ahora, los pacientes que hacen recaída bioquímica por cirugía, si realizamos un PET-CT con PSMA negativo, si hay una recaída bioquímica, podríamos hacer radioterapia en lecho de prostatectomía, un fraccionamiento estándar. Pero si, por ejemplo, hacemos un PET-CT, nos sale positivo, en cadena positiva en cadena en celda prostática, pues vamos a irradiar el lecho de prostatectomía. Hacemos un bus o incluimos el drenaje. ¿Qué recomendación podríamos tener aquí? Pues si no tenemos, no tenemos enfermedad a nivel de los ganglios linfáticos, pues no incluimos el drenaje linfático en estos pacientes. A diferencia de los pacientes que tienen PSMA positivo tanto en celda como en ganglio, pues vamos a hacer radioterapia en la celda. Y también a los pacientes que presentan enfermedad oligometastásica, pues incluir a través de SBRT, SBRT en las lesiones óseas. En los pacientes por radioterapia con recaída bioquímica, ¿qué hacer? PSMA, si está positiva en próstata, SBRT en próstata, si es positiva en ganglio, pues si no está irradiada en pelvis, vamos a hacer SBRT en cadena, PSMA más positiva en próstata y ganglio, SBRT en próstata y en cadena, bien, o SBRT sobre el ganglio linfático que capta, o SBRT en oligometástasis. Y bueno, la idea es tratar de disminuir, uno de los trabajos que mencioné hace un momentico, era que la SBRT cuando la aplicamos en pacientes en lesiones óseas, pues vamos a tener un descenso del PSA. Ahora, el PET-PSMA para seguimiento por radioterapia no se debe realizar 2 meses antes de los 2 meses, ¿verdad? No realiza antes de 2 meses de haber finalizado el tratamiento. Lo recomendable es que se realice al sexto mes. No es muy útil para poder evaluar la respuesta al tratamiento de radioterapia y bueno, quedaría a consideración si realizamos bloqueo o no en estos pacientes. Muchas gracias por su atención. Bueno, con este último punto, el PET-PSMA posiblemente podría sustituir al TAC y a la gammagrafía ósea. Será mandatorio en la recaída, podría ser mandatorio de inicio, de hecho, quizás sea mandatorio en la planificación de radioterapia y tal vez modifique algunas guías de tratamiento. Quiero darles las gracias nuevamente a todos y darles las gracias a la Core Medical por haberme invitado a este evento tan importante. Siempre para mí es un honor y un orgullo poder presentar nuestro trabajo. Y nada, quedo a la orden para algunas preguntas. Hasta luego.